Yexeira era una bailarina muy conocida. A nosotros nos llegó información de que resultaba que Roberto, su ex, ya estaba siendo contemplado por aquellos famosos pases de corrección para empezar a salir a reintegrarse con la comunidad, para como parte de su proceso de rehabilitación, irse reintegrando a la sociedad. Nos pareció impresionante porque alguien que tú sentencias a 99 años, se supone, presumo yo, que precisamente la razón por la cual ese tipo de sentencias se dan es porque no es reintegrar a la sociedad y como excepción de esos casos, pues se da entonces un proceso por buena conducta luego de una cantidad de años sustancial de la pena. Eso no es lo que está pasando en este caso. Cintia López Cabán, Laura Díaz Molina y nuestro equipo de trabajo de Cuarto Poder saca la información luego de habernos contactado con la familia para que supieran lo que estaba pasando, porque Corrección no le había hecho saber a la familia lo que estaba ocurriendo y se enteró por nosotros. Cintia, ¿qué fue lo que ocurrió en este caso? Y obviamente, para los que no saben, Yexeira, una joven bailarina que en el 2011 desapareció y nunca volvimos a ver su cuerpo. Y eso es bien importante para entenderlo porque es el grado de alevosía, el grado de la forma de evitar que poder ser acusado por parte de el que fue convicto luego por evidencia circunstancial presentada. Cintia. Sí, Jay, mira, aquí lo que pasa es que nosotros recibimos una llamada de una persona informándonos que ya en una comunidad en el área oeste se había empezado a evaluar para ver si Roberto Quiñones podía vivir en esa comunidad. Así que lo que recibimos es como una confidencia muy general. La persona que se comunicaba con nosotras lo hacía uno porque le estaba raro y dos porque era demasiado rápido. Roberto Quiñones había sido, él fue a juicio en el 2014 y en ese año también lo sentencian 99 años de cárcel por el asesinato de Yexeira. Pero también él tenía otros años por otro caso que él había tenido, que era por el vehículo, por el marbete y por quedarse con un chaleco de la policía. Así que él estaba cumpliendo 101 años de cárcel. Cuando Laura me lo dice, yo le digo, chica, eso no puede ser porque es demasiado prematuro. Lo que no sabíamos es que no es que lo estaban solamente considerando para un pase, lo que le llaman un pase familiar, que se empieza con 24 horas durmiendo fuera de la casa, sí, y ese pase Fuera de no la se, cárcel. sí, perdón, de la cárcel, y entonces ese tiempo va subiendo, empieza a 24 horas, 48, 72. Cuando empezamos a preguntar, que yo empiezo a consultar, nos enteramos que no era solamente que lo estaban considerando, sino que ya hacía tiempo que Roberto venía saliendo de la cárcel con otro tipo de pase, que supuestamente un pase para insertarlo y que se mira como un tratamiento, y es que Roberto había empezado a ir a misa y que en ese proceso de ir a misa ya tenía una novia y que era casa de esa novia donde se supone que le iba a ir a vivir si le aprobaban este pase. Lo que nos enteramos en ese momento también es que ya habían ido a la comunidad a visitarla, pero que a la familia de Yexeira no se lo habían dicho. Y nos enteramos porque al abordar a la familia de Yexeira, Laura llamó al papá y la mamá, ellos no estaban al tanto. Sí se les había dicho, sí tenían conocimiento de que él de alguna manera había estado acudiendo a misa y eso los había molestado. Así que ahí empieza todo este proceso de recopilación de información, porque tú dices, como una persona que empieza a salir de la cárcel para ir a misa sin haber cumplido ni tan siquiera el 10% de la pena impuesta. Y eso nos hizo tener un montón de preguntas porque no cuadraba con las últimas leyes aprobadas. O sea que está la ley, está la ley de la Junta de la Libertad de Palabra, está la ley 85, y cuando tú miras en todas, se requería más tiempo. Y tú dices, ¿cómo es que a Roberto Quiñones, una persona convicta por un asesinato que contempla 99 años, cuando sumábamos no daba? Y ahí es que descubrimos es que el año pasado en corrección se habían aprobado 3 reglamentos nuevos entre agosto y septiembre del 2023 y que esos reglamentos nuevos flexibilizaban las reglas y que un reglamento en particular que miraba estas salidas como una posibilidad de tratamiento o de rehabilitación, establecía de manera arbitraria que con haber cumplido el 10% de tu pena, ya tú podías cualificar para el pase que te estoy diciendo, que es el pase de 24 horas para dormir fuera de la cárcel, pero que también permitía otro reglamento, permitía entonces salir, en este caso de Roberto eran misas, pero esa regla, ese reglamento te permite salir en caso
de una boda, en caso de parto, en caso de un cumpleaños, un quinceañero, cualquier otra actividad social importante para las personas que están en proceso de tratamiento y rehabilitación. También pueden salir Que a trabajar y hacer otras cosas, pero por también eso, pero es que a mí para empezar, me impresiona que Roberto pueda salir para reintegrarse a la sociedad al 10% y no es Roberto, quien sea, porque ujú, para mí este caso de Yexeir obviamente tiene unos grados particulares de gravedad, pero estamos hablando de que cualquier persona al cumplir ni el 10% de su condena, ujú. pero en este caso en específico, estamos hablando de una persona que no se supone que se reintegre nunca a la sociedad, salvo una conducta de forma tan ejemplar que dentro de a los 35 años se le dé una posibilidad de o perdón del gobernador o la Junta de Libertad bajo palabra, originalmente eran 35 años, lo bajaron ahora, pudiera tener acceso a un proceso después de décadas en el sistema de rehabilitación y corrección. Esta persona estamos hablando de que se supone que la sacamos de la sociedad porque la gravedad de su acto Ujú. fue tal que es una persona que no queremos que esté en la sociedad por eso tenemos las cárceles. Entonces lo estamos sacando para rehabilitar o para como parte de un proceso de reinserción. Ujú. O sea, ¿de qué diablos estamos hablando si se supone que esas personas no tengan una reinserción a la sociedad hasta después de mostrar una conducta tan y tan encomiable y tan ejemplar y tan impresionante que entonces puedan concederle algún tipo de concesión? Quiero abordar eso de dos maneras, Jay. La vista de sentencia de Roberto Quiñones se transmitió y yo fui a buscarla, yo había estado allí, pero no es lo mismo, o sea, ya ha pasado un tiempo. Interesantemente, en aquel momento, cuando el juez Francisco Borelli lo sentencia y lo hace en ausencia porque Roberto no quería estar en cámara, literalmente no va a la vista, él se ausenta. Es bien interesante porque Borelli explica la pena que le impone, le pone los 99 del asesinato, había una destrucción de prueba y él dice, estas penas se van a cumplir de manera concurrente, así que son 99. Interesantemente, Borelli dice, cuando lo está sentenciando, que él va a cualificar para la Junta de Libertad bajo palabra a los 35 años. Así que si tú mirabas, hay ese video te explica cuál es el proceso o por lo menos el estado de derecho en ese momento, que era una sentencia con posibilidad de que tú puedas tener entonces algún tipo de privilegio a los 35 años. Volviendo a tu pregunta de qué es lo que pasa, lo que hemos visto es que se han aprobado un montón de reglamentos o de leyes que van enmendando de manera indirecta la sentencia que impone un juez o una jueza, como pasó en el caso de Hermes Ávila. En este caso, lo que a nosotros nos llamó la atención y la gente que compartió información con nosotros es que, como te dije, son tres reglamentos que se aprueban de reglamentos previos o se enmiendan que se hace en la coyuntura del inicio del ciclo electoral. Así Mm, que hay gente que plantea que todo esto es una manera seguro. de privilegiar a estas personas en búsqueda de ese voto. Otro problema que se plantea es, yo creo en la rehabilitación, pero lo que pasa es que estos reglamentos lo que hacen son cálculos técnicos de sentencias y, por ejemplo, una de las cosas que ellos toman en cuenta es que tú tomaste un curso de manejo de emociones. Rehabilitación supone un proceso mayor de reflexión sobre lo que te ha pasado. Y en este caso se da por bueno que, por ejemplo, estas visitas que él hace, que sale, inicialmente corrección nos confirmó solamente 2 visitas, pese a que nosotras sabíamos que habían sido más, al menos 6. Hoy, luego que salió nuestro reportaje, el Departamento de Corrección reconoce que Roberto ha salido en 9 ocasiones y que esas visitas, según corrección, comenzaron en el 2023. Así que estamos hablando incluso antes del 10%. Dios Mientras, santo. mientras Roberto ha estado en la cárcel, también él había habido algunas situaciones de disciplina. Lo que estamos hablando es, no es que O sea haya que ni siquiera cumple con el reglamento del 10%. lo que pasa, Jay, es que te mencioné 3 reglamentos. El reglamento que permite las salidas para ir a la iglesia o para cualquier otra actividad como las que te describí, no te establece un tiempo. Como es una medida que se entiende que es o de rehabilitación o parte de un tratamiento, no contemplan ningún límite. Así que técnicamente cualquier persona puede cometer un asesinato, ser convicta por cometer un asesinato, tener una sentencia de 99 años, llegar a la cárcel y al mes, te estoy hablando en una exageración, pero técnicamente, según los reglamentos, podría solicitar porque no hay unos criterios claros, solamente que esto sea parte de tu proceso de tratamiento y rehabilitación. Ok,
nosotros nos enteramos en gran medida porque unas personas que se le cuestionó, Ujú, empezamos a entrevistar y esas personas, aunque tenemos las grabaciones, no hemos divulgado las grabaciones porque algunos de ellos nos pidieron, ¿verdad? ujú, Después de que hablaron con nosotros, ¿verdad? Temían por su vida. Eh, en este caso estamos hablando de una persona vinculada a un caso donde el cuerpo nunca apareció y eso es importantísimo para mí porque muestra el grado de peligrosidad, de planificación, de alevosía, de premeditación total, de no solamente acometer el delito, sino además de eso, de cómo ocultarlo de forma deliberada, construida, una construcción para poder evitar terminar en las circunstancias de la cárcel. Entonces, esta persona se tuvo que hacer todo un proceso en forenses para poder demostrar que había habido una muerte de una persona allí y toda esa gestión ujú. la hace forenses con unas pruebas técnicas costosas donde se demuestra que en efecto ella había fallecido. Y el cuerpo nunca apareció, nunca se dijo dónde estaba. En fin, hubo un montón de pruebas que tuvieron que hacerse para demostrar que en efecto había muerto alguien. ¿Por qué? Porque las leyes establecen que tiene que haber un corpus delicti. Nuestro sistema de derecho establece que tiene que haber un cuerpo del delito. Tiene que haber una demostración de que alguien, en efecto, porque no queremos meter a alguien preso y que la persona alegada víctima esté en Cuba bailando salsa o esté bailando ballet ¿verdad? En la Sinfónica de Rusia. So, como eso ocurre, ¿verdad? Pues para asegurarnos, pues tiene que haber un cuerpo del delito, tiene que haber una demostración de cuál fue el cargo, en este caso el cuerpo de Yexeira. Ese cuerpo nunca apareció y se le radican cargos, pero lo que planteo con esto es el nivel de este sujeto, planificarlo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema logra aún así acometerlo, aprenderlo, llevarlo al proceso legal, pasan todos los procesos, se le sentencia para que a los par de años ocurra que es como si le estamos dando una posibilidad de que se salga con la suya porque en efecto logró ocultar, al ocultar el cuerpo y no querer ser acusado, termina teniendo los pases ahora de corrección y los pases para los cuales estaba siendo evaluado son pases para quedarse a dormir en casa de la novia, 24 horas. O sea, eh, pues entonces, ¿para qué sentenciamos a gente por 99 años? Oye, y las personas que se comunicaron con nosotros, y ayer en el reportaje pusimos una grabación de una de las personas que nos autorizó a que divulgáramos, se le alteró la voz, también tenían una preocupación por el lugar donde Roberto iba a vivir. Y entre las cosas que nos planteaban, uno es que en ese hogar, la novia de Roberto es una maestra y va a haber menores donde, que le iban a dar tutoría después de las 3 de la tarde, pero planteaban también, y estas son alegaciones que nosotros no hemos podido confirmar, pero que nos las dicen los vecinos, había un cuestionamiento de que el hijo de la novia de Roberto usa cannabis y que también había estado involucrado en algún caso de algún robo de un vehículo. Y había también una alegación también de que el ex esposo de ella, la expareja, también había estado en cárcel. Son elementos muy complicados, no tanto para establecer necesaria, o sea, no es un prejuicio, pero las personas estaban planteando, o sea, cómo se iba a dar esta evaluación y cuán profunda iba a ser, porque estaban diciendo cuáles son las consideraciones para que esta persona se quede aquí. La persona con la que hablamos también tenía una preocupación de que este caso tenía unas semejanzas precisamente por esto que te describo con el caso de Hermes Ávila, que es el femicida que quedó en libertad y mató a otra mujer, y decían, son casos muy similares. Estamos viendo que como se están, en el caso de Hermes, por ejemplo, una vez se dan las vistas en el Senado, nos percatamos que el oficial sociopenal que fue allí hizo una evaluación muy genérica. Contrario a este caso, que aparentemente hay más detalles, porque de hecho hasta a la comunidad se le presentaron fotos según la persona, una de las personas que conversó con nosotros, para que vieran quién era Roberto Quiñones. Pero si tú ves, hay otro elemento que llama mucho la atención, es que Roberto ha demandado, por lo menos cuando yo miré en el sistema del Poder Judicial, en 24 ocasiones al Estado. O sea, es lo mismo que Hermes Ávila, una So, persona que es un problemático dentro de la cárcel y que se pasa exacto. demandando como loco. Y demanda, se ha demandado desde esta secretaria de corrección, demandó al secretario pasado, ha demandado a técnicos sociopenales cuando le deniegan algún privilegio que le entiende que le corresponde. De hecho, él demandó por daños al guardia penal. Roberto estuvo en un caso de una alegada agresión, él sale no culpable, hay un guardia penal que dice que él lo amenazó, que le iba a arrancar la cabeza y no sé qué más, él sale no culpable. Roberto demanda a esa persona a nivel civil. O
Sí, cuando tú entras a tribunales, tú vas a ver, él tiene 10 años en la cárcel, hemos dicho, porque fue sentenciado en el 2014. Ponle que estuvo un poquito más porque a él lo arrestan y lo ingresan, porque después de la desaparición de Yexeira, eh, por una manera muy esotérico silvestre, se va a Estados Unidos y allá lo arrestan, de hecho, con una identificación falsa, intentando abordar un avión en Nueva York. Así que estamos O sea que hablando. estamos dejando con pases de hasta dormir en casa de fulana a un sujeto que ya ha demostrado su capacidad de fugarse. Nosotros, bueno, nosotros no, el Departamento de Corrección en este momento está evaluando la posibilidad de que Roberto Quiñones pueda pernoctar en la casa de su novia por un periodo de 24 horas inicialmente, sencillamente porque según corrección ya él tiene estos criterios y los criterios vienen de estos reglamentos que, como yo te expliqué, se han ido aprobando en tiempos recientes y que son, según muchas personas, benévolos, pero que son reglamentos que son de números, es de suma y resta. No son reglamentos J. Algunos reglamentos, el primer reglamento que es el que permite el pase que se le dio a Hermes, ese reglamento ni siquiera tiene categorías. No te define que es un hogar viable, no te define que es un familiar, por ejemplo. Los próximos reglamentos parece que se percatan que el otro tiene unos huecos y entonces te van diciendo que esta persona se puede quedar en casa del hermano, del sobrino, del tío. Tú vas viendo que van ampliando cada vez más el rango de posibilidades. Y otra cosa que pasa, y lo discutía yo con el licenciado Kilikini, es el asunto de que estas reglas y esto, o sea, uno de los reglamentos también te va cambiando los niveles de custodia. Pese a que Roberto fue convicto por un asesinato en primer grado, ya él está en custodia mínima en este momento. Y eso es el cambio de custodia, te Dios santo. facilita también la posibilidad de salir. Y ese dato, de hecho, nos lo confirmó el Departamento de Corrección, que en efecto hace un año que él está, creo que en custodia mínima. Dios mío. Es que, mire, yo sé que usted va a pensar que yo estoy haciendo un show. Yo sé. Porque cualquier persona que me ve, ¿verdad? Pensará, pero yo quiero que usted sepa que esto es después de Hermes Ávila. O sea, Ujú. eh, esto es después del caso del asesino. O sea, o sea, las cosas que tienen que pasar en corrección, que no nos enteramos, tienen que ser tantas. Cintia, tú sacaste la historia del ciego que veía, que lo sacaron de la cárcel por estar ciego y resultaba que veía. El que estaba parapléjico, que no estaba parapléjico. El que estaba encamado, que no estaba encamado. Sí, El que estaba, o sea, no, ¿cuántos casos más? pero O sea, interesantemente, Jay, los que salieron con el reglamento que salió Hermes, que era el de que los que debían cumplir con la prognosis de vida corta, los de 6 meses, la mayor parte de ellos que tenían ese diagnóstico o esa cualidad, los volvieron a ingresar. Y ahora solamente quedaban las personas, ahora estamos viendo que están saliendo bajo otros reglamentos. Ese reglamento un poco, y una de las cosas también que cuestiones son que surge la cuestión de Hermes, pero muchos de estos reglamentos no han sido enmendados también para recoger eso. Y te quería traer otro asunto a la mesa y es el papel aquí de las víctimas. Por ejemplo, en el caso de los pases para tú salir a trabajar o a ir a misa o ir a una graduación, en esos casos no hay que informarle a las víctimas. Es así que ellos no se enteran. En el caso de la familia de Exeira, creo que se enteraron porque otra persona se los dice. Pero hay otra cosa, todos estos reglamentos citan con mucho ímpetu y mucho énfasis la Ley 2, que es el plan, y citan la Constitución de Puerto Rico también. En el caso de la Ley 2 es el plan de reorganización de corrección. Lo interesante es que estos reglamentos solamente hacen énfasis en los derechos de las personas convictas, pero casi totalmente omiten el asunto de las víctimas. Esa ley, la Ley 2, tiene una sección bien larga donde te va diciendo todos los derechos que tienen las víctimas, que van desde una notificación adecuada, de que tienen que ser consultados, te explica todo el proceso, si lo quieren impugnar, si quieren objetar la salida o el permiso. Y sin embargo, estos reglamentos casi van dejando eso como una pequeña sombra. Y lo que hay es un énfasis en que pues le toca al técnico sociopenal garantizar que consiga a la persona,
En el caso, por ejemplo, de los pases que te dije, se puede poner a alguien y no se va, eso no significa que se va a cancelar este pase o no se va a dar. Tú vas viendo también como muy poco interés en que se tome en cuenta a las víctimas de delito en todo esto. Sí, y de nuevo, o sea, pero este es otro caso donde se demuestra, o sea, que el crimen, o sea, ¿para qué hacemos todo un proceso legal de fiscalía, de secretaría, de policía, de corrección, Ujú. de, ¿verdad? Guardias penales, de los empleados sociopenales, de los trabajadores sociales, del tribunal, de los alguaciles, de la secretaria, de las taquígrafas, de todo ese personal que hay en los tribunales y los 385 jueces? Todo eso para que entonces, una vez pasa alguien y es sentenciado a 99 años de cárcel, a los par de años ya está en mínima, a los par de años pueda salir por pases y a los par de años pueda hasta quedarse en casa de la novia. O sea, estamos hablando de que ni el 10% de su condena. Pues entonces estamos condenando a gente, o sea, a todas estas va a misa con la trillita de corrección que lo lleva y lo busca y se queda y se custodia. O sea, es una... y esto después de Hermes Ávila, después del caso que Puerto Rico se paralizó. Pues ¿qué más hay que decir? O sea, no, es que te digo, y esto es un caso que ellos saben, el, Ujú. que fue un caso extremadamente famoso, Sí. precisamente por la gravedad y por la alevosía, por la planificación, y porque además hay otra persona que anteriormente también alega haber sido abusada por este sujeto. Ujú. Entonces, Bueno, quizás una opción del Estado es enmendar el Código Penal para que se ajuste a las verdaderas penas, pero yo creo que el otro, una de las cosas que más llaman la atención, quiero enfatizar en el asunto de la rehabilitación, porque la rehabilitación supone, rehabilitación y tratamiento es mucho más que lo que estos reglamentos recogen. Salir a, yo creo que es muy bueno y yo creo que uno no deberías perder contacto con tu familia, pero uno tiene que darse un verdadero proceso. Aquí no hay métricas de cómo se define la rehabilitación. O sea, más allá de decir, coge este cursito, o sea, es como te digo, es literalmente un checklist. Tú haces uno, dos, tres, y si no cumples con esto, puedes pedir una dispensa. si un ser humano planifica todo lo que este caso probó más allá de duda razonable en Ujú. un tribunal, esa persona renunció a vivir en sociedad. Esa persona decidió que es un antisocial. Punto. O sea, para eso se hicieron las cárceles, porque tenemos gente que es tan peligrosa que no puede vivir en sociedad. Si esa persona no puede vivir en sociedad, pues no puede estar dándole trillitas, especialmente si ya hasta se fugó y logró una identificación falsa. ¿Qué más planificación de delito y de fuga? ¿Qué es esa? ¿Qué más tenía que hacer? O sea, nada, yo no puedo creerlo. O sea, si la familia quiere ir a verlo, con mucho gusto que vaya al proceso tradicional, yendo a la cárcel, toca la puerta, la novia quiere ir a verlo, no hay problema que vaya allí. Yo quiero que sea feliz y yo quiero que le vaya bien y no tengo ningún problema con eso. Pero si tú fuiste condenado por un delito de esa magnitud, yo puedo entender que después de 35 años, con una conducta ejemplar, con una demostración real de contrición, con una colaboración con la justicia para ayudar en otros casos, con un historial de verdadera rehabilitación que conlleve que los certifique psiquiatras, psicólogos y todos los procesos, pudiéramos hablar después de una cantidad de años considerable. ¿Qué es considerable? Antes de ese 35 años, la ley dice 25 años, pues 25 años. Porque tú renunciaste a la hora de tú cometer un delito como ese, renunciaste. El problema para mí, Cintia, de todo esto es que cuando tú vas a la escuela de derecho te enseñan que cuando tú le metes una condena a alguien para meterlo preso, esa persona, tú le metes esa condena para que esa persona reciba un castigo, pero también para que la sociedad vea, no haga eso porque te puede pasar como a Roberto. Se supone que las otras personas que estén viendo, que piensen y le pase por la cabeza cometer una atrocidad como esta, sepan, no lo hagas porque mira, Roberto va a estar 99 años, pues resulta que Roberto ya a los par de años ya está en mínima, ya está jangueando por ahí, cogiendo pases. Son las demás personas lo que ven es
No, no lo voy a hacer porque voy a hacer como Roberto. Pues yo para eso lo hago y cojo después. O sea, y yo sé que mucha gente pensará que estoy exagerando, pero eso te lo enseño en la escuela de Derecho. La primera clase de Derecho Penal, la primera clase de esa es literalmente eso. Se llama prevención especial, prevención general. Prevención especial es castigarte a ti porque tú cometiste un delito. Prevención general es para que los demás vean que no deben cometer un delito. Y esa es precisamente la primera clase de Derecho Penal. Eso es así. Yo no tengo más nada que añadir, Cintia. Esto para mí es aterrador, porque si esto pasa con gente de alto copete público y notoriedad, ¿qué pasará con los otros casos? Y además, con los récords que ya Corrección nos ha demostrado, que se borran récords, ¿habrá gente por ahí saliendo en pases que ni siquiera es registrado que están saliendo por pases? No lo sé, pero es una pregunta que uno tiene que hacerse porque los otros días se enteró una muchacha, el señor mató a la que era su mamá, le mete 4 disparos a ella sobrevive y se entera ella de que él está en las calles por ahí porque lo ve. Ah, gracias, Cintia. A ti, Jay.